bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar al estudio de matrimonios. Como cristianos, hay conductas que se espera que tengamos y también hay conductas que se espera pues que no tengamos. Esto me enseña la palabra de Dios. Hay conducta que la palabra de Dios, que Dios espera que tengamos. El mundo también, las personas que no conocen a Cristo también, por alguna razón, cierta expectativa del cristiano. De entrada digo, entiendo, es bien fácil que digan, ¿y eso que eres cristiano? O se supone que eres cristiano, no deberías de hacer esto, y tienen razón. La palabra de Dios me enseña que el cristiano tiene una conducta, un estándar que debe de tener, y de allí para arriba. Al final, la intención es que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el matrimonio también hay un estándar, según bíblico, que debemos de tener. Nuestro matrimonio tiene que tener un estándar de allí para arriba. Un matrimonio fracasado no es de cristianos. Alguien que tiene a Cristo gobernando en su corazón y se está divorciando, como que no se espera eso. Se esperaría que alguien que tiene a Cristo en su corazón tenga un matrimonio de paraíso, como el tuyo. Amén. ¿Es una conducta lógica o una conducta a lograr que se espera que el cristiano tenga en su matrimonio? Y si me acompañas a Hebreos capítulo 13, verso 4, es uno de los que le llaman deberes cristianos. Hebreos capítulo 13, verso 4. Lo tenemos, mis hermanos. Y dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia espera, la palabra de Dios me enseña que el matrimonio del cristiano tiene que ser honroso. Tiene que ser honroso. Eso es lo que se espera. Una pareja debe de cuidar esto. Debe de cuidar mantener esa honra en su matrimonio. Debe de cuidar mantener esa honra con su cónyuge. Debe de mantener esa honra en su vida. Esto es lo que espera la palabra de Dios y es lo que nos enseña. No podemos decir, soy cristiano, y comportarme como alguien que no conoce a Dios. Eso se espera cuando una persona llega y me dice, hermano, mi esposo me engañó, pero no conoce de Cristo. Pues se espera. Es algo que sucede. Una persona que no teme a Dios va a caer en pecados, y en cualquier tipo de pecados. Pero una persona que teme a Dios no se espera que camine en pecado. Y un matrimonio que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, se espera que sea un matrimonio de honra, un matrimonio honroso. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia dándote muchas gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Te ruego, Dios, que seas tú quien hable a nuestras vidas, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu enseñándonos tu palabra. Te pido, Padre Santo, que lo que se opone a tu palabra sea quitado y que nos des la libertad, la oportunidad de poder recibir aquello que tú has enviado a nuestras vidas. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios. Te ruego, Padre Santo, haz tu obra el día de hoy. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Dios. Amén. Ok, ¿cómo se honra un matrimonio? ¿Cómo se obtiene un matrimonio honroso? Porque uno podría tener muchas ideas y tener muchos conceptos. Hoy hablaré de 3 conceptos para guardar en nuestros corazones y así poder alcanzar y poder tener ese matrimonio honroso. El primer concepto que tenemos que tener bien clarito en nuestra mente y llevarlo a nuestro corazón es que debemos de saber que soy yo el que trae honra o el que no la trae al matrimonio.
A veces esperamos es que es mi esposa, es que es mi esposo el que deshonra el matrimonio, pero no, somos nosotros mismos. El matrimonio está hecho por dos personas, bien fácil. Más difícil sería por 15, por 20, pero son solo dos. Y con eso es suficiente para ponernos de desacuerdo. Con eso es suficiente para poner esas divisiones. Pero la Biblia me enseña que una vez que entramos al matrimonio, nos convertimos en uno. Eso dice la palabra de Dios. Ya no son más dos, ahora son uno. Y nosotros mismos somos los que podemos traer esa honra o esa deshonra a nuestro matrimonio. La Biblia me enseña, o Pablo explica, honroso sea en todos, tanto hombres como mujeres. Los matrimonios que son jóvenes y los matrimonios que ya tienen mucho. La palabra de Dios me enseña que la honra a tu pareja, cuando tú decides honrar a tu pareja, te estás honrando también a ti. Y al estarte honrando a ti, estás honrando al matrimonio. Pero si tú deshonras a tu pareja, le quitas ese respeto, le quitas ese honor a tu pareja, al mismo tiempo te estás deshonrando tú. Y esto es bastante obvio y claro, pero a veces no lo vemos en nosotros. Pero vamos a poner un ejemplo en alguien más. Según el trato que tú tengas con tu pareja, eres percibido como una persona honorable o una persona que no lo es. Por ejemplo, imagina que estás en el supermercado y ves a una pareja de esposos donde el esposo es bien tosco con su esposa. Ándale, vieja, muévete, ándale. En su opinión, me estoy viendo bien macho. En la opinión de todos los demás, híjoles, pobrecita mujer. Se ve ese hombre que no vale el cacahuate, como dice. Se ve esa persona que está deshonrándose, que se ve mal. Imagina un hombre, un esposo, con la camisa desabrochada hasta acá por el ombligo. Montón de cadenas, lentes oscuros, que va con su esposa y su esposa así como que, pues ella va con el esposo. Y el otro así como que a la muchacha. Y a la otra muchacha. En su opinión soy el galán. En la opinión de todos los demás, no pega ni un chicle. Donde uno se queda, wow, o sea, se está deshonrando a sí mismo, se está llevando, pero no lo entiende. Al no tratar con ese honor a su pareja, es percibido, y no solamente por las personas, también por Dios. Vamos al otro lado, una esposa. ¿Has visto alguna? No creo que suceda, pero a veces pasa, en esos raros casos, que la esposa se pone a regañar al esposo ahí en público. Y ahí está, ándale cabezón, y que no, hombre, contigo no se puede nada, y es que mi esposo está bien cabezón, y que no sabe, y que no entiende. En su opinión, ella se ve como la sabia de la familia. En la opinión de todos los demás, pobrecito hombre. Llega saludando casi así como que quítame la vida, por favor. Ándale, muévete, viejo, que no sé qué. Sí, ya voy, ya. Pero cuando tú tratas con honra a tu pareja, cuando llega esa esposa que de pronto le dice, mi amor, ¿te gusta esto? Te llevo esto para comer, ¿cómo ves? Y sí, me parece. Uno dice, wow, qué afortunado, qué afortunado. Cuando llega un esposo y le habla también de cosas cariñosas a su esposa, van a voltear así como que, ¿dónde te lo hallaste? Cuando nosotros damos honra a nuestro matrimonio, a nuestra pareja, también nos estamos dando honra a nosotros mismos. El poder honrar a tu pareja es consecuencia del que aprendiste a amar. Si me acompañas a Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Lo tenemos.
Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En el verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sabes, el no deber de alguna manera también da a entender que amas. Si le obedeces porque merece obediencia, si le honras porque merece honra, si le respetas porque merece respeto, se entiende que de alguna manera has aprendido a amar porque estás obedeciendo lo que la palabra de Dios habla, lo que es la ley. Pero si no honras al que merece ser honrado, no respetas al que merece ser respetado, entonces tampoco estás amando. No estás entendiendo lo que la palabra de Dios está esperando de nosotros. Cuando una persona no ama a Dios, definitivamente no está entendiendo, no está dándole ese respeto, no está dándole esa honra, no está dándole esa obediencia que lo merece, y estamos siendo deudores con él. Ahora, ¿cuántos matrimonios han sido deudores entre sí mismos? Que tu esposa merece ese respeto, merece ese trato lindo y no se lo das, o tu esposo merece ese respeto y no se lo das. A veces creemos que se lo tienen que ganar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, qué bueno, yo tenía ese miedo que cayeran. Ok, pero no es así. La palabra de Dios me enseña, por ejemplo, honra a tus padres, independientemente si son buenos o malos. Lo que a ti te toca hacer como hijo es honrar a los padres. No hay una condición, siempre y cuando los padres sean buenos, honrarlos. Y ahora el matrimonio es igual. No dice, honroso sea el matrimonio si te hacen las tortillas. Honroso sea el matrimonio si te da todo el sueldo del trabajo. No. En el momento en el que tú decidiste a una persona para vivir con ella toda la vida, en ese momento esa persona merece esa honra, merece ese respeto. Y si nosotros actuamos de una manera desagradable delante de Dios, me refiero a groseros, insultarlos, ser toscos con nuestro cónyuge, ya sea con tu esposa o con tu esposo, la palabra de Dios me enseña, estoy deshonrando. Sea aquella persona, ¿qué pensarían las personas al verte cómo tratas a tu esposo, a tu esposo? ¿Qué pensarían? ¿Qué suertuda es tu esposa? ¿Qué suertudo es tu esposo? ¿O dirían, qué bueno que no me tocaste a mí? Qué bueno que no eres tú mi esposo, qué bueno que no eres tú mi esposa. Porque de esa manera podemos entender si estamos trayendo honra o si estamos trayendo deshonra a nuestro matrimonio. Pon esto en tu corazón. El primer concepto que te invito a que pongas en tu corazón para que puedas tener esa honra en tu matrimonio es que entiende, tú eres el que puede traer esa honra. ¿Has traído esa honra a tu pareja? ¿Has traído esa honra a tu matrimonio? ¿O se hablan de gritos, se hablan de insultos, o simplemente no se hablan? Ten cuidado, porque la Biblia me enseña, el matrimonio cristiano se espera, tiene este estándar, tiene que ser honroso. Imagínate, invito a mi casa. Vamos a ver la familia del pastor. Y llega mi esposa y me sirve el plato y ahí le digo, ¿qué es esto? Está bien feo, ¿por qué no me lo arreglaste? Y tú sabes que no, y se lo lanzo y uno se... ¿Qué pasó? ¿Por qué la sorpresa? Pues porque se espera un estándar de trato, un estándar de compromiso, de respeto. Ahora, que si llego a la casa de un señor borracho, le invito a la casa, esperaría, no me sorprendería que así le hablara a su esposa también. Así está el señor. O sea, no tengo más expectativas para él. Me sorprendería al revés, que la tratara muy adecuadamente. Y ahora tú tienes un matrimonio, tú tienes a Cristo en tu corazón, no solamente el pastor. También se espera que tú tengas ese trato honroso en tu matrimonio. Ok, segundo concepto que debemos de tener muy claro. La intimidad en el matrimonio es limpia. Eso lo tenemos que tener bien claro.
la intimidad en el matrimonio. Si regresamos a Hebreos capítulo 13, verso 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y continúa diciendo Pablo: y el lecho sin mancilla. El lecho significa cama. La mancilla se entiende, tiene varios conceptos. Entre ellos se entiende como contaminación, mancha, deshonra, prejuicio. En otras palabras, la intimidad en el matrimonio es limpia. Fuera del matrimonio es sucia. Eso debemos de tenerlo súper claro. Evitemos lo que contamina nuestra cama, y no son los calcetines sucios. La relación de pareja, la intimidad más cercana que puede tener una pareja, está solamente aprobada a través del matrimonio, según la Biblia. Exclusiva. Cualquier otra relación cercana que esté fuera de ese matrimonio, delante de Dios está reprobada. Así, o sea, no es aceptable. Cuando entendemos esto, debemos de comprender el hecho tanto de tener nuestra idea, nuestra fantasía, nuestro deseo en otro lugar que no es nuestro matrimonio, ya es un problema que te lo estás provocando tú mismo. Cuando nosotros limitamos de que, no, esto no está bien, esto no es correcto, esto no me parece bien, y limitamos, cuando estás dentro del matrimonio, limitamos lo que es el hermoso, y así dice la palabra de Dios, regalo de Dios. Evita lo que contamina. ¿Y qué contamina? Los reclamos. ¿Cuánto se les ha elevado el deseo por un reclamo? ¿A poco se sintieron más, cómo decirlo, amorosos cuando les reclamaron? Imagina el esposo coqueto, ¿no? Mija, te sale bien fea la comida, ¿por qué no le pones sal? ¿Por qué no? ¿Se emocionan con eso? Esposos, se emocionan cuando les reclaman, cuando las esposas les dicen: es que tienes que hacer esto, es que no me traes acá, es que no. Y se sienten más como que, si me ponle seguro a la puerta. No sucede así, ¿verdad? Pero si entendemos esto, ¿por qué a veces contaminamos? Porque esto es lo que hacemos, contaminamos nuestra cama. A veces le ponemos seguro a la puerta para pelear y no para amar. Nos preocupamos más que nuestros hijos no nos escuchen las peleas. Delante de Dios, la Biblia me enseña: evita lo que contamina, los insultos, los prejuicios, las burlas, las infidelidades. Cómo lastiman esa cama, cómo lastiman esa intimidad. Y encima de eso, las fornicaciones. ¿Por qué, hermano? Pues si ya nos casamos, la fornicación fue antes. Sí, pero delante de Dios esto contamina el matrimonio. Caminaste en fornicación, ya tu cama está sucia, ya tu cama está lastimada. Y la Biblia me enseña que os espera que el matrimonio del cristiano puedas disfrutar la compañía, la amistad de tu pareja, pero también puedas disfrutar la intimidad con tu pareja. No es correcto, porque sí, entiendo, en el mundo es común que no sé, los esposos se tratan bien, pero para satisfacerse sexualmente muchos hombres van al table, van con otras personas, van a buscar en otros lugares. Eso no es correcto y bíblicamente no es aprobado. La Biblia me enseña que el matrimonio es completo, tanto amistad como también satisfacción íntima. Debemos de cuidar esto. Y si nosotros lastimamos, porque si tú conoces que algo no le agrada a tu esposo, que algo no le agrada a tu esposo, y aún así dices, si quiere, y si no, no.
estás contaminando. Y la Biblia me enseña, no debe de ser así, debe ser sin mancha, debe ser sin esos prejuicios, debe ser sin esa deshonra. Al contrario, debes de disfrutar. Disfruta del regalo de Dios para el matrimonio. Para el matrimonio. Si me acompañas a Primera de Timoteo, capítulo 4. Verso 1. Lo tenemos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué dicen esos dos espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Dicen en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y a veces nuestros prejuicios, donde uno dice esto no está bien, esto no es permitido, esto no es correcto, cuando la Biblia me enseña para el cristiano dentro del matrimonio, todo lo que Dios nos dio y la intimidad es un regalo de parte de Dios exclusivo, y lo quiero dejar bien clarito, exclusivo para el matrimonio. No hay nada de desecharse, no hay nada que debas de desechar, al contrario, puedes disfrutar y con acción de gracias. Si hay algo que no puedes disfrutar en el matrimonio o en tu intimidad con tu pareja, puedes empezar a rogar al Señor, enséñame a disfrutar de ello. Enséñame a hacer esa vida que disfruta lo que tú me has dado, porque es un regalo de Dios. Pero lo interesante es que fuera del matrimonio, ahí andan queriéndose meter. Y ya casándose, como que... Una ocasión traté el asunto con una mujer que no quería estar con su esposo, pero sí quería engañarlo, quería estar con alguien más. Yo le decía, ¿tú tienes tu esposo? ¿Tú tienes tu esposo? ¿Por qué estás buscando fuera? No tomas lo que Dios te da, pero quieres lo que Dios no te da. Tengamos ese cuidado. Disfruta de lo que Dios te da y no estés anhelando lo que Dios no te ha dado. Segundo concepto que tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra mente, y llevarlo a nuestro corazón para traer honra a nuestro matrimonio, es que debemos de saber que la intimidad en el matrimonio y exclusivamente en el matrimonio es limpia. Es limpia. Y otra vez, eso es un estándar para el cristiano. Tiene que ser así. Imagina que de repente salga de que, los cristianos, 20 años de casados y han tenido 2 veces intimidad en la vida. ¿Qué? No puede ser. Eso no se espera, eso no es normal, y eso delante de Dios no es correcto. No es correcto. Y lo que debiera ser correcto, esos no están casados. O a cada rato están teniendo intimidad, no sé qué. Están viviendo en pecado, delante de Dios están deshonrándose, están siendo, provocando ira de Dios. Debemos de entender, el estándar del cristiano debe de ser comprender esto, actuar con esa pureza, vivir con esa, ¿cómo decirlo? Santidad, limpios. La intimidad dentro del matrimonio es honroso. Tercer concepto que quiero tratar el día de hoy y que debemos de ponerlo en nuestro corazón y entender para poder traer esa honra a nuestro matrimonio es que debes de comprender esto. La deshonra, toda deshonra que se haga en contra del matrimonio será juzgada por Dios. Será juzgado por Dios. Regresando a Hebreos,
en el capítulo 13, verso 4, cuando expresa: los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando que este tipo de personas deshonran el matrimonio. Está explicando que el matrimonio tiene que ser honroso en todos nosotros, y aquellos que no están honrando el matrimonio, que no le están dando la importancia y el respeto adecuado, dice, los juzgará Dios. Ojo, los juzgará Dios. A veces se cree como que ahí está, no me juzgues tú, no me castigues tú, no me tienes que andar reclamando tú, es Dios el que me juzgará. ¿No entiendes que la advertencia es que no te vas a escapar del juicio? Nosotros nos podemos dormir, se nos puede pasar el enojo, nos podemos morir, nos podemos ir para otro lado, pero Dios permanece para siempre. Y el juicio de Dios es eterno, es eterno. Una persona te puede, a lo mejor aquí en la tierra, que darte cadena perpetua. Toda tu vida estás encerrado, pero te mueres y ya sales de la cárcel. Pero el juicio de Dios, la cadena perpetua, significa mucho más. No sé si entiendes. Y actuar en contra de tu matrimonio, deshonrando a tu matrimonio, atrae juicio contra tu vida. El que está deshonrando al matrimonio, aquel que trata feo a su esposo, que trata fea a su esposo, aquel que es infiel, aquel que caminó en fornicación, aquel que... Dice la Biblia, los fornicarios, los adúlteros, les es difícil tener honra en el matrimonio porque lo han deshonrado. Y deshonraron también sus vidas, deshonraron a sus parejas, deshonraron a sus familias, porque es una vergüenza para el padre del adúltero o del fornicario, para el padre de la adúltera o de la fornicaria. Deshonraron a sus hijos. Qué vergüenza que tus hijos sepan cómo has deshonrado tu matrimonio. Qué vergüenza que tus hijos sepan que a lo mejor hasta bastardos son, concebidos fuera del matrimonio. Qué vergüenza que tus hijos sepan cómo has tratado tan mal. Y es una lástima, es un dolor para los hijos. Y han deshonrado también a su intimidad, su cama. La Biblia me enseña, hay juicio. Es algo que no es como que no pasa nada. No, sí hay juicio delante de Dios. Y empiezan los problemas, y empiezan las consecuencias, y empieza el reclamo de parte de Dios. Ahora, entiende esto. Es para el que deshonra el matrimonio. A veces, en la justicia humana, me hizo, le hago, me grita, le grito, me pega, le pego, me engañó, lo engaño, sin darse cuenta que los dos están entrando en el juicio en contra de sus vidas. Si fue él el que gritó, si fue ella la que engañó, si fue él, que ya él se las arregle con Dios. Pablo dice, los va a juzgar Dios. Y si entendemos esto, tú que también quieres ese juicio en contra tuya, no debe detenerse y decir, no, si el otro no honra el matrimonio, yo sí lo voy a honrar. Y de mi parte yo voy a buscar. Y la Biblia me enseña, si haces esto en algún momento, Dios tratará y le dará los coscorrones al deshonroso. Pero si tú también caminas en la deshonra, al final destruyes mucho. Y caminas y entras a juicios. Por eso, muchos matrimonios lastimados. Por eso, muchos matrimonios desbaratados. Hijos que no tienen, crecen en esa desestabilidad, no tienen esa estabilidad emocional en su hogar. Y con el ejemplo de deshonrar a su matrimonio. Caminando en fornicaciones, caminando en adulterios. Y déjame dejarte claro algo, porque muchas veces deshonramos nuestro matrimonio sin darnos cuenta que estamos dejando un camino para nuestros hijos. Es bien común, lo vas a ver muchas veces. El esposo que trata mal a su esposa, van a tratar así a tu hija. La esposa que trata feo a su esposo, van a tratar así a tu hijo.
Mientras tú deshonras tu matrimonio, a lo mejor no te duele, pero cuando vean cómo deshonran a tus hijos, ¡ay, déjenmelo, Señor! Dame un ratito y le voy a enseñar cómo se debe de tratar en un matrimonio, cómo debe tratar a mi hijo, cómo debe tratar a mi... No, y es el asunto, y lo más fuerte es que es la deshonra que tú provocaste sobre tu familia. Yo soy padre de 3 hermosas niñas y quién sabe qué más venga. Y yo me sentiría bastante cómodo que cuando llegue el momento muy lejano de que mis hijas estén en su matrimonio, sean honradas y ellas honren su matrimonio. Pero me desgarraría el corazón de saber que les son infieles, que las tratan como trapo sucio, que las insulten, que no les acompañen a la iglesia, que no. Sería un dolor en mi vida, sin poder hacer más porque ya es harina de otro costal. Pero esa persona que deshonre no se daría cuenta que está lastimando más allá de solo su matrimonio, solo su vida. Y ahora ponte tú ahora en ese lugar. El hecho de que tú seas esa vida que deshonra, no solamente te lastimas a ti, lastimas a muchos. Ahora, yo amo a mis hijas y mucho, pero mi amor hacia ellas, comparado con el amor que Dios tiene hacia ellas, no es nada. El amor de Dios es mucho más grande, mucho más inmenso. Y si a mí me partiría el corazón, ¿qué crees que sentiría Dios? ¿Entiendes lo que digo? Y si nosotros deshonramos el matrimonio, ¿qué es lo que estamos provocando delante de Dios? ¿Qué es lo que Él estaría viendo? ¿Con qué ojos nos vería? Entiendo que los padres de la novia, que los padres del novio vean con malos ojos cuando deshonran a sus hijos. Pero ¿comprendes cómo te ve Dios? ¿Alcanzas a entender esto? Concluyo con esto. Porque los juicios, el juicio que viene contra aquel que deshonra su matrimonio, es juicio de Dios, que está contra ti. Entra también contra tu pareja, entra contra la intimidad, entra contra los hijos, entra contra tus bienes, entra contra tu trabajo, entra contra tu casa, entra contra tu futuro. Y hay una parte en la Biblia que dice, la misma tierra es contaminada. La tierra es contaminada, que los plásticos es lo de menos. Hay mucho más deshonra en el matrimonio que plásticos en el mundo. Y yo te invito a que te detengas. Esto es una conducta que no se sorprende de alguien que no conoce a Dios, pero de alguien que se supone ama a Dios, de alguien que tiene a Cristo, de alguien que se entiende es cristiano. Es una conducta que no es permitida. Hay un estándar para el matrimonio cristiano. Pablo habla de la importancia que el matrimonio, o de la importancia que el matrimonio debe tener para ser honrado en todos. Hoy compartí estos conceptos contigo para que en tu corazón y te ayuden a tener ese cuidado y honrar a tu matrimonio. Entiende, eres tú. Depende de ti, tú eres el que trae esa honra. No es el dinero, no son los hijos, no es las personas ajenas, la familia, no, eres tú el que puede traer esa honra a tu matrimonio. La intimidad en tu matrimonio es limpia, exclusivamente en tu matrimonio. Entiéndelo. Y por último, la deshonra contra el matrimonio definitivamente,
Aunque creas que a mí no me va a pasar nada, no, te va a llegar el juicio, definitivamente. Cuida siempre de honrar tu matrimonio. Cuida siempre de tener ese cuidado de que no deshonres tu matrimonio. Es un regalo que Dios nos otorgó. Cuidemos de ese regalo. Si sientes que no puedes honrar tu matrimonio, si sientes que te sale la costumbre de quién sabe cuándo, pídele ayuda a Cristo, porque de verdad es muy, muy importante que honres tu matrimonio delante de Dios. Si no quieres juicios en contra tuya, dirás, toda la vida en la iglesia leí la Biblia muchas veces. Es tan importante la honra en tu matrimonio que incluso tus oraciones pueden ser estorbadas. Tu relación con Dios puede ser estorbado. Y encima de eso, imagínate qué vergüenza que llegues al infierno porque deshonraste tu matrimonio a esa persona a la que amaste, o se supone que tú prometiste y dijiste que ibas a amar. Sé una vida que trae honra a tu matrimonio. Bueno, mis hermanos, este es el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición, que salgas con esa sonrisa y no asustado. Que la intención es que aprendamos y juntos busquemos honrar y cuidar de nuestro matrimonio. Sé esa vida que trae esa honra y que trae esa alegría, que cuando otros te vean digan: qué suertudo, qué suertuda tu esposo o tu esposa. Dios te bendiga.